El 22 de diciembre del año 2005, el Papa Benedicto XVI dirigió un discurso a la Curia romana. Podríamos decir, así en principio, que era un discurso convencional, se trataba de felicitar las Navidades, pero claro, aquel discurso estaba en unas condiciones muy particulares. En primer lugar, era su primer discurso como Papa. Había sido elegido pocos meses antes. Después, él aprovechó esta circunstancia para decir cómo veía él las cosas, diríamos, de cuál es la situación de la Iglesia en el mundo moderno. Cosas que él había pensado realmente desde hace muchos años y que fueron la ocasión para expresarlas. Como digo, se trataba de algo convencional, porque en el fondo era felicitar las Navidades. Ya el Papa Juan Pablo II aprovechaba esta circunstancia para hacer una pequeña revisión del año y agradecer al Señor y al mismo tiempo poner de manifiesto los principales eventos en la vida de la Iglesia. Pero claro, aquí Benedicto XVI lo aprovechaba con mucha mayor hondura. Él, que no había querido hacer, diríamos, ninguna mención de lo que podía ser una especie de programa del pontificado en los discursos del comienzo del pontificado, quizá porque también le parecía que, teniendo la edad que tenía, no podía plantearse como una especie de programa. Quizá esto le parecía una cosa fuera de sitio. Pero en cambio sí que tenía unas cuantas ideas maduradas sobre la situación de la Iglesia que quería decir. Y aprovechó esta circunstancia de un discurso de tono menor para decirlas. Y realmente cada vez que se vuelve y se relee este discurso se queda uno admirado. Por una parte, efectivamente, recordó las cosas que habían pasado aquel año. Recordó con gran agradecimiento la figura de Juan Pablo II. Hizo una mención bastante larga de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, aprovechando el lema que tenía de vamos a contemplar. Y también relacionaba con esto el sínodo de los obispos, que era sobre la Eucaristía, y centrada en el misterio de la Eucaristía, aprovechaba para hacer ahí un bello desarrollo, ¿verdad? Pero el discurso tuvo una segunda parte, diríamos, verdaderamente sorprendente, todavía hoy, que es, aprovecha que se han celebrado en el año 2005 los 40 años del final del Concilio Vaticano II. Al recordar estos 40 años del concilio, Benedicto XVI tomaba como resumen el que había hecho Pablo VI, donde decía que, son palabras de Benedicto XVI interpretando, en el gran debate sobre el hombre que caracteriza el tiempo moderno, el concilio debía dedicarse de modo especial al tema de la antropología, lo había dicho Pablo VI. Debía interrogarse sobre la relación entre la Iglesia y su fe por una parte y el hombre y el mundo actual por otra. Esta relación venía marcada la fe de los creyentes que se hace presente en un mundo moderno que en gran parte viene marcado por las tradiciones ilustradas, tanto de las tradiciones políticas como las tradiciones, diríamos, científicas, ¿verdad? Y por tanto este debate se resuelve, podríamos decir, el debate entre la fe y la razón. Para articular este debate, Benedicto XVI decía que esto se extiende en 3 círculos de preguntas, que son muy interesantes y que vamos a leer. Se puede decir que ahora, en la hora del Vaticano II, en la que todavía estamos en el tiempo histórico al que quería responder el Concilio Vaticano II, se habían formado 3 círculos de preguntas que esperaban una respuesta, que es la respuesta de la fe ante la modernidad. La primera, ante todo era necesario definir de modo nuevo la relación entre la fe y las ciencias modernas. Por lo demás, esto no solo afectaba a las ciencias naturales, que es obvio, ¿verdad?, sino también a la ciencia histórica, y aquí el Papa se refería de manera especial a las cuestiones exegéticas, que forman parte de la interpretación de los textos antiguos y que planteaban problemas en relación a la exégesis bíblica. Es un gran círculo de problemas, es decir, los temas entre fe y ciencia, por un lado, pero dentro de esta fe y ciencia también los temas propios de la exégesis, con los métodos histórico-críticos, ¿verdad? Entonces, un abanico de preguntas que merece ser tratado en la relación fe y ciencia. Y luego, el segundo círculo de preguntas. En segundo lugar, había que definir de modo nuevo la relación entre la Iglesia y el Estado moderno, que concedía espacio a ciudadanos de varias religiones e ideologías, comportándose con esas religiones de modo imparcial y asumiendo simplemente la responsabilidad de una convivencia ordenada. Ese Estado que quiere ser imparcial, pero al mismo tiempo que impone unas normas, y que acaba haciendo problemática la presencia de una fe en el contexto de una sociedad que quiere ser pluralista y que promueve lo que después llamará Benedicto XVI
esa dictadura del relativismo. Es otro gran abanico de cuestiones, ¿verdad? De fe y razón, la presencia de la fe de la Iglesia en el espacio público. El tercer ámbito de preguntas ya no nos afecta aquí directamente, pero son también muy interesantes, que es la cuestión del diálogo interreligioso. De tal manera que de este discurso obtenemos como tres círculos de preguntas del diálogo fe y razón, que es también el diálogo evangelizador, y al mismo tiempo, diríamos, apologético que quiere decir al mismo tiempo dar razón de la fe ante la razón, en el mundo moderno, de la Iglesia en el mundo moderno, que son la relación de la Iglesia con las ciencias naturales, la relación de la Iglesia de la fe de la Iglesia con los métodos histórico-críticos y las cuestiones también de la presencia pública de la Iglesia. Tanto el que antes era cardenal Ratzinger como el que ahora es Benedicto XVI ha tratado en muchos momentos de estas cuestiones. Por ejemplo, basta pensar en el discurso de Ratisbona, que era, así lo entendía evidentemente el Papa, la presencia del Papa en su universidad, pero al mismo tiempo la presencia de él con lo que representaba ante una universidad, ¿verdad? Donde aprovecha para hablar de esta relación de la fe con las ciencias, tanto en el discurso en la universidad como en la homilía que tiene lugar también allí. Y en otros lugares también ha hablado de esto. Después está la relación con la exégesis, las cuestiones exegéticas que son tratadas, por ejemplo, en el discurso de la Universidad de Navarra, o también en los prólogos del libro en 2 volúmenes, que espera un tercero, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y luego está, en tercer lugar, este gran tema de la Iglesia en el mundo moderno, la presencia de la fe de la Iglesia como una verdad en un consenso pluralista ante el Estado, ¿verdad? Esto ha sido en multitud de veces tratado, por ejemplo, en los discursos que el cardenal Ratzinger hizo para presentar la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, pero también, por ejemplo, ya siendo Papa, en el discurso de Westminster, en el discurso al Bundestag, en el discurso ante la ONU. Ahí trata todo este abanico de cuestiones que son interesantísimos y que realmente suponen la posición de la Iglesia en el mundo moderno con esta intención también evangelizadora. No es simplemente una defensa, sino también una evangelización, porque es dar razón de la fe. Lo dice aquí en el mismo discurso a la curia, lo señala. La ardua disputa entre la razón moderna y la fe cristiana, que en un primer momento con el proceso a Galileo había comenzado de modo negativo, ciertamente atravesó muchas fases, pero con el Concilio Vaticano II llegó la hora en que se requería una profunda reflexión. Y en esa seguimos, en dar razón de nuestra fe ante un mundo moderno. Ahora este diálogo, sigo leyendo, se debe desarrollar con gran apertura mental, pero también con la claridad en el discernimiento de espíritu que el mundo con razón espera de nosotros precisamente en este momento. Tenemos la suerte de haber sido guiados en esta época, cuando están planteados estos temas, cuando están planteados estos retos, por este Papa Benedicto XVI, que tan claramente los ha pensado y los ha vivido. Vamos a hablar de las relaciones entre la fe y la razón en el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Tengo aquí un separador de libro donde aparece una publicidad que dice más de 150.000 ejemplares vendidos, es decir, se trata de un auténtico bestseller. Y al reverso, en un holograma, dice: un antiguo secreto vuelve a despertar la batalla entre la fe y la razón. Es decir, entre la fe y la razón hay una batalla, una auténtica guerra. Y este tema no es un tema puramente histórico, sino que es un tema rabiosamente actual. Si pensamos en el New Atheism, en el nuevo ateísmo de Dawkins y de Hawking, tenemos planteado el mismo problema. Por poner un tercer ejemplo, si pensamos en la película Ágora, en la cual la protagonista, la filósofa Hipatia Alejandría, es asesinada por unos fanáticos cristianos, volvemos a encontrar esta contraposición entre fe y razón, independientemente de la fiabilidad o de la base histórica que tenga esta película. Bien, este problema entre fe y razón lo encontramos con distintas manifestaciones o ramificaciones, no solo un tema abstracto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en relación con la ecología, con la ley natural, con los derechos humanos,
o lo que se refiere a la relación entre Iglesia y Estado, entre el altar y el trono, como se decía antes, o también entre la política y la religión. Sigue siendo el mismo problema. Una tercera manifestación lo podríamos encontrar en el ámbito de la escritura, cuando hay algunos autores, como se irá viendo, que contraponen el Jesús histórico con el Cristo de la fe, vemos una contraposición entre la historia y la razón por un lado y por otro lado la fe. En mi exposición voy a abordar 3 puntos que aparecen reunidos en este libro que escribí en su día, Joseph Ratzinger, Razón y Cristianismo. Entonces, estos 3 apartados van a ser, en primer lugar, una introducción histórica, para hacernos cargo cuál es la génesis del problema. En segundo lugar, en qué consiste la propuesta que hace Joseph Ratzinger y también el Papa Benedicto XVI. Y en tercer lugar, una conclusión que espero que sea breve, ¿no? Bien, si nos remontamos al problema de la razón en los primeros cristianos, que es donde surge esta contraposición, podíamos pensar, por ejemplo, en el caso de Santa Catalina de Alejandría, que frente a Hipatia de Alejandría, igualmente, es una filósofa cristiana que fue martirizada por los sabios del emperador, que veían que el furor de la conversa les llevaba a la contraria. Por lo tanto, se podía aducir este argumento histórico. Esto mismo, tal como recuerda Joseph Ratzinger, ocurre en los primeros cristianos, por ejemplo en el caso de Justino, el caso de Clemente Alejandría y de tantos otros padres de la Iglesia. Ellos, a la hora de enfrentarse con la razón, con la filosofía, con la ciencia, no eluden el problema, sino que, por decirlo de alguna manera, se alían con ese aliado más difícil. Incluso a veces podríamos pensar que la ciencia, la razón, la filosofía podría ser considerado el peor enemigo de la religión. Sin embargo, para los primeros cristianos no fue así. Ratzinger, como se sabe, hizo su primer estudio, la tesis doctoral, sobre San Agustín. San Agustín es conocido por esa famosa frase credo ut intelligam, intelligo ut credam, es decir, creo para entender mejor las cosas, racionalmente, incluso, y también a través de la razón puedo creer más y mejor. Por lo tanto, hay una circularidad entre fe y razón. Recordamos también la frase de Juan Pablo II, ¿no? Como fe y razón son las 2 salas a través de las cuales nosotros llegamos al acceso a la verdad, ¿no? Bien, los primeros cristianos no hacen como tradicionalmente había hecho la religión en el mundo antiguo, que por ejemplo se aliaba con el poder político. Los primeros cristianos separan entre Iglesia y Estado, entre razón y religión, o política y religión. Saben, como había indicado el Señor, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los primeros cristianos también no se acogen a ese mundo más fácil de lo mítico y simbólico de las religiones orientales. Ellos procuran acoger todo lo bueno que puede tener la poesía, por ejemplo los himnos y la liturgia, incluso en algunos pasajes bíblicos aparece presente esta poesía, pero al mismo tiempo también quiere confrontarse con ese difícil mundo de la razón y de la ciencia. Me viene a la cabeza una anécdota del mismo Ratzinger, como él cuenta que en su adolescencia él tenía 2 armas para combatir la amenaza del régimen nacionalsocialista. El primero era la liturgia. La liturgia la introdujo en el mundo del misterio de Dios, pero al mismo tiempo le servía de defensa ante la opresión nacionalsocialista. Y el otro era la razón. ¿Por qué? Porque en aquella época mucha gente de las juventudes hitlerianas o afines al régimen se dedicaban a atacarle y decir, ese es católico, ese va a misa, ese quiere ser cura. Entonces cuenta Ratzinger cómo él aprendió a defenderse argumentando racionalmente. Entonces, para Ratzinger, estos 2 ámbitos, tanto la liturgia como la razón, son 2 vías de acceso al misterio. Y por lo tanto, misterio y racionalidad están plenamente compenetrados.
Bien, esta armonía que buscaron los primeros cristianos se mantuvo sustancialmente durante la Edad Media. Para Ratzinger, como sabemos, son tres grandes maestros que le han servido en su formación. Uno es San Agustín, ya hemos hablado de él, otro será Santo Tomás y otro será San Buenaventura. En estos dos últimos autores medievales se mantiene esta armonía entre fe y razón. El problema viene más adelante, cuando el mismo Lutero planteará esa fractura con la doctrina de la justificación. Nos justificamos solo por la fe y subraya de un modo unilateral la fe. Y por lo tanto la razón no tiene importancia ni para nuestra salvación ni siquiera para el verdadero conocimiento. Es decir, Lutero establece un abismo entre fe y razón. Esto se mantendrá en toda su teología de la cruz, en la cual se mantiene esta contraposición entre fe y razón. En Sede Filosófica esto lo recogerá Kant, cuando establece a su vez esa fractura entre teoría y práctica, entre razón pura y razón práctica, o cuando intenta encerrar la religión dentro de los límites de la razón, una razón muy particular, como iremos viendo. Esto se mantendrá en Hegel, donde habrá una supremacía de la filosofía sobre la religión, al mismo tiempo que se mantiene ese abismo entre las dos, un abismo además expresado en él de forma dialéctica. O se mantendrá, por el otro lado, en Schleiermacher y todo el protestantismo liberal, donde lo que prima es el sentimiento. La religión será la expresión del sentimiento y por lo tanto lo único importante de las religiones son las emociones, el sentimiento. Esto yo creo que estamos acostumbrados a verlo, ¿no? También ocurrirá esto en el irracionalismo de Nietzsche o en el existencialismo de Heidegger, donde dice que la filosofía cristiana es ein hölzernes Eisen, es decir, como un hierro de madera, como un círculo cuadrado, una contradicción en términos, algo imposible. Y también esto lo vemos en la teología. Por ejemplo, en Bullmann, como se irá viendo más adelante, se contrapone el Jesús histórico al Cristo de la fe. Por lo tanto, se mantiene esa contraposición entre fe y razón. O en Barth, Karl Barth, que decía que el único motivo por el cual él nos hacía católico era por la analogía entis, es decir, por mantener esa separación entre fe y razón. O sea que es un problema importante, tanto en la filosofía como en la teología. Y esto es lo que recibe Ratzinger. Y entonces aquí es donde él va a entrar a este tema y va a afrontar, va a intentar diseñar una solución, a proponer una solución. Bien, en lo que se refiere al segundo punto, que es la propuesta de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, voy a hablar de 3 puntos. El primero es una nueva razón, la idea de razón que propone Ratzinger. Después una nueva ilustración, que es parte de su propuesta. Y en tercer lugar, un nuevo amor, un nuevo concepto de amor. En lo que se refiere a una nueva razón, Ratzinger propone una razón abierta, no una razón puramente calculadora, puramente positiva, una razón racionalista, valga la redundancia, sino que él va a plantear una razón abierta, y podríamos decir, ¿abierta a qué? Pues abierta a las dimensiones cognitivas que tiene, por ejemplo, el arte, abierta al mundo de la ética, al mundo de la religión, incluso al mundo de los sentimientos, que han quedado aislados como algo totalmente contrapuesto a la razón. Por lo tanto, lo que está ahí proponiendo Ratzinger es algo muy ambicioso, es una revisión de todo el concepto moderno de razón y, por lo tanto, una superación de la misma razón moderna. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el famoso debate del que se hablará más adelante entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger en enero de 2004 en Múnich, cuando ambos autores, procediendo de sitios muy distintos, uno es un epígono del marxismo, procedente de la Escuela de Frankfurt, el otro es un cardenal de la Iglesia Católica, y sin embargo llegan a un acuerdo en el cual dicen que razón y religión, dicen así explícitamente, deben curarse de sus respectivas patologías. Es decir,
la razón puede impedir que la religión incurra en errores como el fanatismo y el fundamentalismo. Puede servir de esa criba, de esa purificación, de esa curación por parte de la razón. Pero también su contrario es igualmente verdadero. O sea, también la razón, separada de la religión, ha cometido graves errores, como pueden ser grandes errores modernos como Auschwitz. No hay nada más racional que Auschwitz, o Hiroshima o Chernobyl. Cuando la razón pierde el horizonte, puede cometer errores tan grandes como estos. Y entonces es cuando la religión puede abrir el horizonte